Está en línea el doctor Félix María Pacayú. Doctor Félix Sí, Pacayú, ¿qué ¿cómo le va? tal? ¿Cómo anda? Daniel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, aprovecho también para saludar a todas las mamás que nos están escuchando. Sí. Tengan un muy lindo día acompañados de sus seres queridos. Un lado y el otro, ¿no? Haciendo el análisis de cómo ganaron las tres elecciones este año aquí en la capital. Ajá. Félix Pacayú, electo diputado provincial por el Partido Justicialista en la Alianza Corrientes Podemos Más. ¿Cuál es su análisis? ¿Qué pasó en Capital? El PJ, 8 años de municipio y perdió las tres elecciones este año hasta ahora. Sí, llevamos perdiendo las tres elecciones que tuvimos este año, fundamentalmente la que más afecta de manera directa a quienes vivimos en la ciudad, que es la elección a intendente, si bien la elección a gobernador también obviamente es trascendente, pero se analiza más en el contexto provincial. Bueno, se dio una alineación de circunstancias, una concurrencia de circunstancias en la cual un modelo de hacer las cosas durante 8 años, fundamentalmente los últimos 4 de Fabián Ríos en la ciudad de Corrientes, se contrapuso a algo que también cotiza muy bien a nivel provincial, está muy bien visto por los correntinos, que es, a pesar de la manera que lo criticamos, y que vamos a seguir haciéndolo, una gestión, un modelo de no gestión, como entendemos nosotros, pero que los correntinos aceptan, sobre todo quienes viven en la ciudad de Corrientes aceptan y mucho, que es la gestión de Ricardo Colombi. Y en este caso en concurrencia en la ciudad de Corrientes pega particularmente muy bien, con una imagen positiva fuerte, el gobierno nacional. Se han metido estas dos instancias a hacer campaña, una campaña que debiera ser municipal. Se han metido a hacerlo con todo el derecho del mundo que les asiste, por supuesto, y le ha resultado muy útil y provechosa esta fórmula. Félix, ayer finalizó el recuento definitivo de votos. ¿Cuál era la queja tuya en particular como apoderado del PJ? Como apoderado de Corrientes Podemos Más. Del Como los de la apoderados Alianza, de perdón. Corrientes Podemos Más estábamos, Daniel, Ujú. estábamos planteando un pedido a la Junta de un plazo para evitar tener que ir en queja a otras instancias, un plazo hasta las primeras horas del siguiente día hábil, que es el martes a la mañana, a primera hora, Sí. para presentar algunas diferencias que a nuestro entender están surgiendo en la carga de datos. No estábamos ni siquiera, no estábamos para nada, y hicimos expresa mención de esto, que no estamos objetando el trabajo del escrutinio definitivo en sí, estamos conformes con los 2.407 mesas que se han escrutado, son el total de la provincia de Corrientes, pero no estábamos sí de acuerdo, por lo menos con una carga de datos propia que íbamos haciendo, cotejando los datos del centro de cómputo con lo que de la carga propia que íbamos haciendo. No había concordancia de estos números, no había coincidencia de estos números, y había cuenta de que recién hora y media antes, cuando arrancó la audiencia, que tuvo 1 hora y media de cuarto intermedio, pudimos tener en mano no el resultado en sí publicado, porque eso es cierto, siempre pudimos acceder a una pantalla de consulta, quienes somos apoderados e incluso los fiscales informáticos, Daniel. Pero recién en ese momento pudimos acceder a la base de datos con la carga total del escrutinio de la provincia, y cotejarla lógicamente, como decía recién, con la carga propia que fuimos haciendo, porque a simple vista y cotejando los resultados total contra total, nos surgían diferencias. Incluso, es más, Daniel, incluso esas diferencias pueden estar surgidas de una carga errónea de nuestra parte. Fíjese con lo que le digo, o sea, admito que podemos tener un error en esta carga, pero lo que necesitábamos era un plazo de 2 días para trabajar y cotejar mesa por mesa en función de las bases de datos, más los telegramas que tenemos, más los certificados que tenemos del escrutinio definitivo, cotejar estos datos y encontrar las mesas donde podría estar habiendo divergencia, que no van a modificar el resultado, Daniel, hay que decirlo. Pero estamos ante una situación
en la cual en dos momentos distintos, uno en el escrutinio provisorio, el domingo a la noche y madrugada del lunes, y en otro momento durante el escrutinio definitivo allí en legislatura, que fue el jueves de siesta, se produjeron fallos en la carga de datos, se produjeron salida de servicios de un servidor, que motivó que se parara durante lo que pudimos ver todos los correntinos, del domingo a la noche hasta la madrugada del lunes, y en el caso de esto, que no es público, es solamente de consulta para los que estamos allí en el escrutinio definitivo, sucedió que se retrasó la carga de la información durante varias horas también. Así que en dos momentos distintos hubo falla por parte del centro de cómputo de la provincia. Y esto fue lo que motivó en nosotros prestarle mayor atención y llevarle también una carga de parte, una carga de nuestro sector político, Daniel, para que esto tuviera mayor transparencia, porque a nosotros nos estaba sembrando dudas. Reitero, Daniel, no es una observación respecto del resultado de las elecciones. Ustedes no dudan del resultado, sino... No, aparte hemos trabajado en las 2.407 mesas que se han escrutado, nuestros fiscales han estado en esas mesas trabajando, nosotros hemos consentido esos resultados. Lo que tenemos dudas respecto de la sumatoria de los datos, y reitero, basado también en la intranquilidad que nos genera que en dos momentos distintos haya salido de servicio el centro de cómputo de la provincia, que es el que hace la carga de esto. Pedíamos nada más que unas pocas horas más, hasta las primeras horas hábiles del día martes, había cuenta que mañana también es feriado, claro, para poder llegar con la información cruzada y encontrar evidentemente divergencias, o si era un error, reitero, en el apuro de esta carga, un error de nuestros propios operadores, bueno, admitirlo, obviamente no tenemos ningún inconveniente en hacerlo, pero no es quedarnos con la preocupación, que no es solamente la preocupación de un partido, Daniel, sino la preocupación de toda la ciudadanía, que tenemos este tipo de inconvenientes y dudas a la hora de ver cómo se está haciendo pública esta información tan importante, tan trascendente para la vida de los correntinos. Félix, te una consulta más respecto de esto. Vos decís que no hubo la suficiente información. ¿Dudás de la transparencia de todo lo que ocurrió? Ni siquiera estoy hablando de eso, Daniel. Ni siquiera estoy hablando de eso. Estoy ya hablando de dos hechos objetivos que han sucedido. Sí. En dos momentos distintos, el centro de cómputos salió de servicio. Por fallas de equipamiento, por fallas de servidores. Así que ni siquiera estoy hablando de que haya mala voluntad de parte de alguien, pero sí, evidentemente hay inconvenientes que no son atacados, que no son solucionados en el momento, y llevan que durante horas estemos con la carga de datos, y esto lo hemos podido ver todos los correntinos el domingo a la noche. Sí. Fue comentado en todos los medios. Y recién se subsanó horas después, durante la madrugada, ya casi empezada la mañana. No son hechos menores en los cuales, reitero, no pasa por nuestro ánimo para nada desconocer el resultado que se ha pronunciado el pueblo correntino, que somos muy respetuosos de ese resultado, porque por eso somos demócratas, pero sí nos preocupa el uso y la oportunidad de la información. Eso sí nos preocupa, y nos preocupa que esos datos no sean realmente los veraces. Vos tenés muchos años como apoderado, muchos años trabajando en el recuento definitivo de votos. Me consta, doy fe, que siempre estás ahí, es más años que yo. Hablaste con la gente del centro de cómputo, que es muy amable, siempre, la misma de siempre. ¿Te dijeron algo de qué fue lo que les pasó o qué es lo que pasó esta oportunidad? Yo no voy a citar ninguna charla que tuve con ningún funcionario, porque tampoco quiero, honesto, aludir personalmente a ninguno de ellos. Hemos encontrado la mejor predisposición. Es cierto, son personas a las que conocemos y tratamos hace años. No tenemos por qué dudar de su buena voluntad, Daniel. Yo no dudo tampoco, ¿no? No por eso, pero sí del equipamiento con que cuentan para trabajar. Sí del equipamiento con que cuentan para trabajar.
¿Cómo es posible que un centro de cómputos de la provincia de Corrientes, que depende de un organismo provincial del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia, o Economía, como se llama ahora, en el cual figura la base de datos de la totalidad de los, por ejemplo, como un dato de la realidad, figura el CISPER, la totalidad de la base de datos de todos los trabajadores estatales de Corrientes, sean provinciales y municipales, y los jubilados, la liquidación de sueldos y demás. Esa información está resguardada por este organismo. De este organismo depende el centro de cómputos de la provincia. Por supuesto que esa información la tienen resguardada con servidores de reserva, de resguardo y demás. Acá trabajan sin resguardo. Esto también sucede, Daniel, y hay que señalarlo. ¿Cómo es posible que en pleno año 2017 cualquier oficina pública de la provincia de Corrientes, yo hace 4 años trabajaba en la Dirección Nacional de Migraciones, y nos instalaron equipamientos nuevos, y entre el equipamiento nuevo que instalaron también había un servidor de reserva? ¿Por qué? Porque si salía de servicio uno, entraba en servicio automáticamente otro. Esto lo puede tener el centro de cómputos de la provincia, nada menos que para contar los datos de las elecciones provinciales de la provincia, que es el organismo que se viene usando hace 34 años para hacer este servicio. Sí. Son las preguntas que nos hacemos, Daniel, y que queremos también dejar de manifiesto nuestra preocupación en estas cuestiones. Yo solamente voy a hacer no estoy muy no tengo el conocimiento preciso de esto, pero sí doy fe de la gente, como vos bien decís. Descarto cualquier cosa de la gente que trabaja en el día a día ahí en el escrutinio definitivo del centro de cómputos, que siempre lo hace a destajo, muy bien predispuesta y lo hace realmente bien. No sé si en realidad es falta de equipo o pasó otra cosa más. A ver... No, es falta de equipamiento. Yo sí quiero dejar en claro algo, que me consta la buena voluntad y el trabajo de la gente del centro de cómputos, que en eso coincidimos, me parece, ¿no? El director José Carvalho y todo el personal a su cargo siempre, durante el escrutinio provisorio y en este escrutinio definitivo, durante años, no solo ahora, han manifestado la mejor de las predisposiciones para trabajar con todos los partidos políticos. Lo que estamos criticando es situaciones que tienen que ver con el equipamiento, con un equipamiento deficiente que evidentemente tiene que ser esto, porque no es un problema humano, no es un problema de programa tampoco, no es un problema de software. Evidentemente es un problema de equipamiento, una falta de inversión que insólitamente no se la tiene en el organismo que tiene que llevar adelante la carga de datos y control de los resultados de las elecciones en Corrientes. Felipe Pacayú, gracias, muy amable. Bueno, reitero el saludo de felicidades para todas las madres que nos están escuchando, Daniel, y muchas gracias por esta consulta.